La flecha de Sagitario nunca fue creada para esconderse entre sombras. Nacido bajo el fuego mutable y guiado por la inmensidad de Júpiter, este signo carga con una naturaleza que convierte la sinceridad en una espada y la verdad en una bandera. Su forma de combatir no suele alimentarse de intrigas ni de máscaras. Cuando la decepción, la ira o el desencanto aparecen, la respuesta sagitariana rara vez consiste en tejer trampas silenciosas. Prefiere el enfrentamiento abierto, incluso cuando sus palabras hieren con la fuerza de una tormenta. Existe una especie de orgullo guerrero en el espíritu de Sagitario. Puede ser brutalmente honesto, impulsivo y hasta despiadado con sus frases, pero considera la traición silenciosa una forma de cobardía. Si una herida debe ser causada, será visible. Si una batalla debe comenzar, se hará con el enemigo delante y no con una sonrisa falsa escondiendo el puñal. Por eso muchos recuerdan las palabras de Sagitario más que sus silencios. El arquero no siempre mide las consecuencias de lo que dice. Su sinceridad puede transformarse en un arma afilada. En ocasiones hiere sin intención, convencido de que la verdad, por dura que sea, merece ser pronunciada. Para algunos, esa franqueza resulta agresiva, para otros, representa una extraña forma de honor. Mientras otros signos pueden conservar resentimientos durante años, ocultando emociones y esperando el momento adecuado para devolver una ofensa, Sagitario suele explotar en el presente. Su fuego no es el de las brasas que permanecen ocultas bajo las cenizas, sino el de una llamarada que consume rápidamente. Puede enfurecerse, decir cosas devastadoras y marcharse, pero rara vez convierte el rencor en una conspiración prolongada. La naturaleza de Escorpio, por ejemplo, está asociada a las profundidades y a los misterios. Cuando se siente traicionado, puede esconder sus emociones y guardar memoria de cada herida. Su venganza, según la visión astrológica tradicional, nace del silencio y de la estrategia. Sagitario, en cambio, no disfruta moviendo piezas ocultas. Su necesidad de libertad lo hace impaciente para sostener juegos psicológicos demasiado largos. Géminis posee una inteligencia rápida y una gran habilidad para adaptarse a diferentes entornos. Desde ciertas interpretaciones astrológicas, puede manejar las palabras con enorme destreza, cambiando de postura según las circunstancias. Sagitario, aunque también pertenece al eje de la comunicación, suele preferir la expresión directa antes que los laberintos verbales. Puede ser imprudente, pero no especialmente calculador. Libra busca mantener el equilibrio y evitar conflictos abiertos. En ocasiones puede esconder su descontento detrás de una sonrisa diplomática, acumulando molestias sin expresarlas inmediatamente. Sagitario encuentra esa contención difícil de sostener. El fuego necesita salir. Lo que piensa termina escapando, incluso cuando el momento no es el más conveniente. Piscis, dominado por las aguas emocionales, puede refugiarse en silencios, indirectas o distancias difíciles de descifrar. Sagitario prefiere romper la calma con una verdad incómoda antes que convertir el resentimiento en una niebla permanente. Capricornio, gobernado por Saturno, posee una paciencia estratégica que le permite esperar el momento adecuado para actuar. Sagitario rara vez disfruta de esa espera. Su energía busca resolver, discutir o abandonar, pero no quedarse años alimentando una venganza silenciosa. Sin embargo, la aparente nobleza del arquero no lo vuelve incapaz de herir. Sus flechas pueden ser más dolorosas precisamente porque llegan sin filtro. Donde otros esconden el veneno detrás de una máscara amable, Sagitario dispara la verdad con una intensidad que puede destruir relaciones, amistades o alianzas. No siempre distingue entre sinceridad y crueldad. Su mayor defecto no es la hipocresía, sino la falta de tacto. En el reino simbólico de los 12 signos, algunos guerreros avanzan entre las sombras y otros cabalgan bajo la luz del día. Sagitario pertenece a estos últimos. Su batalla es visible. Su furia es evidente. Sus desacuerdos rara vez permanecen enterrados. El arquero puede perder la paciencia, puede pronunciar palabras imposibles de olvidar y puede cerrar una puerta para siempre, pero su naturaleza prefiere mirar a los ojos antes de lanzar la flecha. Porque para el espíritu sagitariano, la peor derrota no consiste en perder una guerra, sino en abandonar el honor de luchar mostrando el rostro. Allí donde otros esconden el acero bajo una capa de sonrisas, Sagitario levanta su arco bajo el cielo abierto, dejando que cada enemigo vea venir la flecha. Existe una diferencia menos visible entre Sagitario y aquellos signos que recurren a las sombras para responder a las heridas.
no se encuentra solamente en la manera de atacar, sino en la forma de cargar con las consecuencias. El arquero de fuego, impulsado por la inmensidad de Júpiter, suele asumir el peso de sus palabras. Incluso cuando ha sido devastador, rara vez niega haber disparado la flecha. Puede arrepentirse, puede alejarse, puede reconocer que actuó con exceso, pero no suele esconderse detrás de una cadena de mentiras para borrar sus huellas. Esa transparencia, aunque imperfecta, forma parte de su código de honor. La naturaleza sagitariana considera que una enemistad declarada vale más que una amistad falsa. En su mundo simbólico, las máscaras representan una prisión. Por ello, cuando descubre la falsedad o percibe una traición silenciosa, su reacción suele ser explosiva. No entiende por qué alguien perdería tiempo sonriendo mientras alimenta resentimientos ocultos. Para Sagitario, el campo de batalla debe ser visible. La guerra psicológica prolongada le resulta agotadora y contraria a su esencia. Esta característica también explica por qué muchas veces se gana enemigos con rapidez. El arquero no posee el refinamiento de quienes calculan cada palabra con precisión diplomática. Su franqueza puede convertirse en una tormenta que arrasa puentes que podrían haber sido salvados. Mientras otros signos prefieren conservar relaciones por conveniencia, aunque estén llenas de hipocresía, Sagitario es capaz de destruir alianzas enteras antes que convivir con una mentira permanente. Pero existe una paradoja en el corazón de este signo. Así como puede ser feroz al enfrentarse, también posee una sorprendente capacidad para perdonar. Su fuego arde con intensidad, pero rara vez permanece congelado en el pasado. La misma llama que consume la ira termina iluminando nuevos horizontes. Por eso muchas personas se sorprenden al descubrir que aquel Sagitario que parecía haber librado una batalla definitiva, meses después ya se encuentra explorando otros caminos sin cargar cadenas invisibles. Los signos que recurren a la puñalada por detrás suelen estar impulsados por heridas profundas, por miedos ocultos o por la necesidad de mantener una imagen impecable ante los demás. Sagitario, por el contrario, sacrifica la imagen antes que la autenticidad. No teme ser señalado como impulsivo o exagerado. Prefiere cargar con la fama de imprudente antes que vivir atrapado en una doble cara. Su regente, Júpiter, no es un planeta asociado con las pequeñas mezquindades. Es el astro de la expansión, de las grandes visiones y de la búsqueda de sentido. Por ello, incluso cuando cae en la ira, Sagitario suele hacerlo movido por principios, ideales o una sensación de justicia personal. Puede equivocarse, puede interpretar mal una situación, pero rara vez organiza una venganza basada únicamente en el placer de destruir en secreto. La figura mitológica del centauro resume esa dualidad. Mitad bestia y mitad sabio, el arquero posee instintos salvajes y una necesidad profunda de verdad. Cuando se siente traicionado, ambas naturalezas chocan. La parte animal desea responder con furia inmediata, mientras la parte filosófica anhela elevarse por encima de la decepción. Esa lucha interior convierte sus conflictos en episodios intensos pero generalmente breves. Otra diferencia importante reside en la relación con la culpa. Los signos más inclinados a las estrategias ocultas pueden justificar durante años sus acciones silenciosas, convencidos de que nadie debe descubrirlas. Sagitario, en cambio, suele vivir incómodo con las máscaras. Incluso cuando actúa impulsivamente, necesita sentir que fue fiel a lo que pensaba. Su conciencia no descansa bien entre secretos prolongados. Por eso el enemigo de Sagitario no es solamente la traición externa. Su mayor adversario aparece cuando él mismo se aparta de su naturaleza y comienza a actuar con resentimiento oculto. En esos momentos, la flecha pierde dirección y el espíritu jupiteriano se oscurece. El arquero deja de reconocer su propio reflejo, pues fue creado para correr bajo cielos abiertos y no para esconderse en laberintos de sospechas. La verdadera grandeza de Sagitario no consiste en herir de frente, sino en comprender que la valentía más elevada no está en disparar una flecha más rápida que los demás, sino en evitar convertirse en aquello que desprecia. Porque mientras muchos guerreros terminan pareciéndose a sus enemigos, el espíritu del centauro aspira a algo más alto. Aspira a conservar la honestidad incluso en la decepción, a mantener la dignidad incluso en la derrota y a caminar con el rostro descubierto bajo la inmensidad del cielo. Así, cuando las sombras se llenan de susurros y las sonrisas esconden dagas invisibles, Sagitario levanta la mirada hacia horizontes lejanos. Puede caer, puede enfurecerse y puede cometer errores monumentales, pero su destino no es el de las emboscadas silenciosas.
Su destino es el del guerrero que dispara mirando de frente, dispuesto a asumir las consecuencias de cada flecha lanzada y convencido de que ningún triunfo obtenido mediante la traición vale más que la libertad de vivir sin ocultar el rostro. Existe un aspecto menos comprendido del espíritu sagitariano cuando se enfrenta a la deslealtad. Mientras muchos signos reaccionan acumulando pruebas, creando alianzas secretas o esperando el instante ideal para devolver el golpe, Sagitario experimenta una especie de decepción filosófica. No es solamente la herida emocional lo que lo sacude, sino el derrumbe de una idea. El arquero no solo pierde confianza en una persona, siente que una parte de su fe en la nobleza humana ha sido desafiada. Júpiter, su regente, no gobierna las pequeñas ambiciones ni las maniobras silenciosas. Es el planeta de los ideales, las creencias y los horizontes lejanos. Por eso, cuando Sagitario descubre una traición oculta, lo que más le sorprende no es la maldad en sí, sino la pequeñez del engaño. Le cuesta comprender por qué alguien elegiría la oscuridad cuando existe la posibilidad de hablar con franqueza. Esa incomprensión hace que, en ocasiones, reaccione con una intensidad que otros consideran exagerada. Sin embargo, detrás de esa explosión se esconde una virtud poco reconocida. Sagitario odia las cadenas invisibles. Detesta vivir atrapado en resentimientos interminables. Incluso después de haber sido herido, una parte de su alma continúa mirando hacia adelante. Su naturaleza está hecha para recorrer caminos, descubrir nuevas verdades y conquistar nuevas montañas. Permanecer años alimentando una venganza secreta sería equivalente a encerrar a un caballo salvaje en una prisión sin ventanas. Por eso el silencio de Sagitario suele tener un significado diferente al de otros signos. Cuando desaparece, no siempre está planeando una represalia. Muchas veces simplemente está cerrando una puerta. Su manera de cortar vínculos puede ser tan definitiva como una espada cayendo sobre una cadena oxidada. No necesita destruir a quienes le fallaron. En numerosos casos, considera que la indiferencia y la distancia son suficientes. Su energía prefiere invertir fuerzas en nuevos horizontes antes que quedarse vigilando ruinas. Esa es una diferencia importante con los signos que convierten el dolor en una estrategia. Sagitario transforma el dolor en movimiento. Donde otros construyen laberintos, el arquero construye caminos. Donde algunos elaboran trampas, él prepara una nueva travesía. Su venganza más poderosa consiste en seguir creciendo mientras deja atrás aquello que intentó detenerlo. Pero también existe un lado oscuro. El fuego, cuando pierde el control, puede volverse devastador. Sagitario puede ser tan brutalmente sincero que termine causando heridas innecesarias. Su deseo de exponer la verdad puede transformarse en una necesidad de decirlo todo, incluso aquello que sería mejor expresar con mayor sabiduría. En esos momentos, el arquero no apuñala por la espalda, pero tampoco mide la profundidad de sus flechas. Los antiguos asociaban a Sagitario con el centauro Quirón, un ser herido que poseía una inmensa sabiduría. Ese simbolismo revela una verdad profunda. El arquero aprende a través de las cicatrices. Cada traición sufrida se convierte en una enseñanza. Cada decepción añade experiencia a su espíritu. Mientras otros endurecen el corazón, Sagitario intenta fortalecer la visión. No desea vivir desconfiando de todo el mundo, sino aprendiendo a distinguir con mayor claridad quién merece caminar a su lado. Esa capacidad de seguir creyendo es una de sus mayores victorias. Porque después de ser engañado, muchos signos construyen murallas infranqueables. Sagitario, aunque más prudente, conserva la capacidad de volver a confiar. Puede caer 10 veces y levantarse 11. Puede descubrir mentiras y aún así seguir creyendo en la amistad, en el amor y en la lealtad. Esa esperanza es una expresión directa de la influencia de Júpiter, el gran planeta de la expansión y la fe. También existe una dimensión guerrera en su forma de afrontar los conflictos. Sagitario no disfruta permaneciendo en territorios contaminados por la falsedad. Si percibe un ambiente lleno de dobles intenciones, su espíritu comienza a sentirse asfixiado. Los secretos, las intrigas y los juegos de poder prolongados representan una carga demasiado pesada para un signo nacido para galopar hacia horizontes abiertos. Por eso, muchas veces abandona escenarios donde otros permanecerían luchando durante años. Algunos interpretan esa actitud como ingenuidad. Pero en realidad responde a una filosofía distinta. El arquero comprende, consciente o inconscientemente, que la vida es demasiado vasta para desperdiciarla persiguiendo sombras.
Mientras otros observan obsesivamente a sus enemigos, Sagitario dirige la mirada hacia las montañas todavía por conquistar. Su orgullo tampoco se parece al de quienes buscan vencer en silencio. El orgullo sagitariano está ligado a la coherencia. Puede soportar perder una discusión, una amistad o incluso una gran oportunidad, pero le resulta mucho más difícil aceptar haberse convertido en alguien que actúa mediante engaños. Su dignidad no se alimenta del triunfo obtenido a cualquier precio, sino de la sensación de haber luchado con el rostro descubierto. Y así, cuando el mundo se llena de sonrisas falsas y promesas vacías, el arquero de fuego continúa avanzando bajo el cielo inmenso de Júpiter. Puede equivocarse, puede disparar palabras demasiado duras y puede abandonar batallas sin mirar atrás, pero su esencia sigue siendo la del guerrero que prefiere una verdad dolorosa antes que una victoria nacida de las sombras. Porque en el fondo de su espíritu habita una certeza inquebrantable: ninguna traición oculta puede apagar la llama de quien fue creado para vivir bajo la luz y no entre las sombras. Hay una característica del espíritu sagitariano que pocas veces es comprendida en toda su profundidad. Cuando este signo se siente traicionado, no solo reacciona el guerrero, también despierta el juez interior. Sagitario pertenece al elemento fuego, pero está gobernado por Júpiter, el gran señor de las leyes superiores, de la moral, de los principios y de la búsqueda del significado. Por eso, cuando percibe falsedad, no siente únicamente rabia, siente que se ha violado una especie de pacto sagrado. Lo que para otros es una simple decepción, para el arquero puede convertirse en una cuestión de honor. Esa es una de las razones por las que sus enfrentamientos suelen ser tan intensos. No pelea únicamente por orgullo personal. Pelea porque cree estar defendiendo una verdad. En su mente, la transparencia posee un valor casi espiritual. De ahí que, incluso cuando se equivoca, tenga la sensación de estar actuando de acuerdo con sus convicciones más profundas. Esa misma fuerza puede hacerlo noble, pero también inflexible. Mientras algunos signos consideran que la diplomacia permite ocultar ciertos pensamientos para evitar conflictos, Sagitario experimenta una necesidad casi irresistible de desenmascarar lo que considera falso. Hay algo en su naturaleza que se rebela contra las medias verdades y los juegos ambiguos. El centauro apunta su flecha hacia el horizonte porque necesita una dirección clara. La ambigüedad constante lo agota. Por eso resulta tan difícil para Sagitario convertirse en un maestro de las conspiraciones. La paciencia calculadora de quien sonríe mientras esconde el rencor no pertenece a su esencia. Incluso cuando intenta aparentar indiferencia, su fuego interior termina revelando sus emociones. Puede callar durante un tiempo, pero el silencio prolongado pesa demasiado sobre su espíritu. Tarde o temprano, la verdad busca una salida. También existe una diferencia importante entre olvidar y perdonar. Sagitario no siempre olvida. Hay heridas que permanecen grabadas en su memoria como antiguas cicatrices de guerra. Pero su tendencia natural consiste en seguir avanzando. No porque la traición haya dejado de doler, sino porque permanecer detenido le parece una derrota aún mayor. Su naturaleza expansiva rechaza el estancamiento. El horizonte siempre ejerce más fuerza que el pasado. Por eso muchas personas que lo traicionaron terminan sorprendidas. Esperaban una guerra interminable, una persecución constante o una venganza silenciosa. Sin embargo, descubren que Sagitario ya está cabalgando hacia otros territorios. No porque sea débil, sino porque entiende que la energía es demasiado valiosa para gastarla observando ruinas. Su espíritu no fue diseñado para custodiar cementerios emocionales, sino para conquistar nuevos paisajes. Sin embargo, esta grandeza también encierra un peligro. La confianza natural de Sagitario puede hacerlo vulnerable. Su tendencia a creer en la nobleza de las personas provoca que muchas veces abra las puertas de su reino a quienes no merecen entrar. Y cuando descubre la verdadera naturaleza de ciertos individuos, la decepción suele ser profunda. No porque ignore la existencia de la maldad, sino porque siempre espera encontrar una chispa de honestidad incluso en los corazones más complejos. Ahí es donde nace una de sus mayores pruebas. Aprender a diferenciar entre la fe y la ingenuidad. Júpiter le concede optimismo, pero también le exige sabiduría. El arquero está destinado a confiar, pero no a cerrar los ojos. Está llamado a mantener la esperanza sin entregar sus fortalezas a cualquiera. Existe además una dimensión casi legendaria en su forma de romper con quienes lo han traicionado. Algunos signos se despiden lentamente, entre indirectas y mensajes contradictorios. Sagitario, en cambio,
puede desaparecer con la misma rapidez con la que un caballo salvaje se pierde en el horizonte. Una vez que comprende que ya no existe verdad ni lealtad en un vínculo, algo dentro de él se desprende. La puerta se cierra y la mirada vuelve a dirigirse hacia nuevos caminos. No siempre lo hace sin dolor. De hecho, muchas veces sufre en silencio más de lo que los demás imaginan. Pero prefiere sangrar avanzando antes que permanecer inmóvil junto a quienes destruyeron la confianza. Esa es la razón por la que rara vez dedica años enteros a destruir enemigos. El tiempo es un tesoro demasiado sagrado para desperdiciarlo alimentando sombras. Los antiguos asociaban a Sagitario con las largas travesías y los grandes descubrimientos. Y esa simbología también se refleja en las heridas. Cada decepción se convierte en una expedición hacia una comprensión más profunda de la naturaleza humana. Donde otros solo acumulan resentimiento, Sagitario busca significado. Donde otros levantan fortalezas infranqueables, él intenta encontrar una enseñanza. Su victoria más grande no consiste en demostrar que tenía razón. Tampoco en derrotar a quienes lo engañaron. La verdadera victoria del arquero consiste en no permitir que la traición transforme su corazón en aquello que combatió. Porque el fuego de Sagitario no nació para convertirse en un incendio consumido por el odio, sino para ser una antorcha capaz de iluminar nuevos senderos. Así, mientras algunos guerreros permanecen atrapados en batallas invisibles y otros esconden dagas bajo sonrisas impecables, el centauro continúa cabalgando bajo el cielo de Júpiter. Puede ser impulsivo, puede ser excesivamente sincero y puede lanzar flechas que resuenan como truenos, pero conserva algo que considera más valioso que cualquier victoria secreta, la libertad de caminar con el rostro descubierto, sabiendo que ninguna sombra puede encarcelar a quien nació para perseguir horizontes infinitos. Hay algo que distingue profundamente al arquero de fuego cuando atraviesa la experiencia de la traición: su orgullo no se alimenta del secreto, sino de la claridad. Mientras otros signos pueden sentir satisfacción al ver caer a sus enemigos sin ser descubiertos, Sagitario encuentra un extraño vacío en las victorias obtenidas mediante las sombras. Su naturaleza jupiteriana necesita mirar al cielo con la conciencia tranquila. No le basta convencer, necesita sentir que no se ha perdido a sí mismo en el proceso. Por eso, cuando el dolor lo golpea, surge una lucha silenciosa entre el centauro herido y el sabio que habita en su interior. La mitad humana desea comprender, encontrar respuestas y extraer una enseñanza. La mitad salvaje, en cambio, quiere responder inmediatamente. Ese conflicto interior explica por qué Sagitario puede pronunciar palabras incendiarias en un momento y, días después, sentirse más interesado en recuperar su paz que en continuar una guerra interminable. Muchos interpretan esta actitud como falta de profundidad emocional, pero sucede exactamente lo contrario. El fuego sagitariano es intenso, pero se niega a construir un templo dedicado al sufrimiento. Otros signos son capaces de convertir una decepción en una habitación permanente. Sagitario transforma esa misma experiencia en un camino. No porque no haya amado, confiado o sufrido, sino porque algo en su espíritu le recuerda constantemente que el horizonte siempre es más grande que cualquier herida. Esa visión es una herencia de Júpiter, planeta asociado con los viajeros, los filósofos y los conquistadores de mundos desconocidos. El arquero no nació para quedarse vigilando las ruinas de una antigua batalla. Nació para levantar la vista y descubrir que existe más allá de la montaña. Por eso, cuando otros continúan alimentando resentimientos ocultos durante años, Sagitario comienza a pensar en nuevos sueños, nuevas personas y nuevas aventuras. Existe también una relación especial entre Sagitario y la verdad incómoda. El arquero puede soportar una derrota, una separación o una pérdida material, pero le cuesta tolerar la falsedad prolongada. Una mentira sostenida durante demasiado tiempo provoca una especie de asfixia espiritual. Su alma necesita aire, espacio y autenticidad. Por esa razón, incluso cuando una verdad es dolorosa, prefiere enfrentarla antes que vivir rodeado de ilusiones. Eso explica por qué muchas veces rompe relaciones de forma definitiva. No siempre porque haya dejado de sentir afecto, sino porque descubre que el vínculo dejó de sostenerse sobre la honestidad. Y cuando la confianza desaparece, algo dentro del centauro comprende que permanecer allí equivaldría a encadenarse. Para un signo nacido bajo el símbolo de un ser mitad hombre y mitad caballo, las cadenas representan una muerte lenta. En contraste, quienes recurren a la puñalada por detrás suelen estar impulsados por el miedo. Temen perder su posición, temen mostrar sus emociones, temen enfrentar las consecuencias de un conflicto abierto.
Sagitario, aun con todos sus defectos, prefiere el riesgo de una batalla frontal. Puede equivocarse, puede actuar impulsivamente, pero considera más digno caer luchando a plena luz que ganar escondido entre las sombras. Sin embargo, existe una dimensión más elevada en esta naturaleza. El verdadero Sagitario evolucionado no utiliza su sinceridad como una espada descontrolada. Comprende que la verdad no necesita humillar para ser poderosa. Aprende que la franqueza sin sabiduría puede convertirse en una forma distinta de violencia. Y entonces, las flechas dejan de ser armas destinadas a destruir y se transforman en instrumentos capaces de señalar el camino. Porque el destino más noble del arquero no consiste en derrotar enemigos. Consiste en inspirar. En convertirse en una antorcha para quienes han perdido la fe. En recordar que todavía existen personas capaces de hablar de frente, incluso en un mundo lleno de máscaras. Esa es la verdadera grandeza de Júpiter. No conquistar mediante el miedo, sino expandir mediante la verdad. Hay además un detalle que pocos comprenden. Sagitario puede perdonar una traición, pero difícilmente vuelva a mirar con los mismos ojos. El perdón forma parte de su grandeza, pero la memoria forma parte de su sabiduría. El centauro puede abrir nuevas puertas, pero rara vez vuelve a dormir en una fortaleza que ya fue invadida. Aprende, continúa avanzando y guarda la experiencia como un mapa para futuras travesías. En su interior existe una certeza casi sagrada: la vida es demasiado vasta para desperdiciarla persiguiendo fantasmas. Mientras otros observan con obsesión a quienes les hicieron daño, Sagitario contempla las estrellas. Mientras algunos dedican años a planear venganzas silenciosas, el arquero dedica sus fuerzas a conquistar nuevos horizontes. Y es precisamente ahí donde reside su victoria más grande. No en demostrar quién tenía razón. No en ver caer a quienes actuaron desde las sombras. Su triunfo consiste en conservar intacta la capacidad de creer, de reír, de soñar y de seguir avanzando. Porque el espíritu del centauro comprende una verdad que muchos tardan toda una vida en descubrir: la mayor derrota no es ser traicionado, sino permitir que la traición transforme el alma en un reflejo de aquello que se juró combatir. Así continúa cabalgando bajo el cielo infinito, con cicatrices que cuentan historias y con flechas que apuntan siempre hacia la luz. Porque ningún puñal oculto posee el poder suficiente para detener a quien nació con la mirada fija en el horizonte y con el corazón decidido a no convertirse jamás en prisionero de las sombras. Existe en Sagitario una dimensión que rara vez se menciona cuando se habla de su reacción ante la traición, y es su relación con el sentido del destino. Este signo no solo interpreta los hechos como eventos aislados, sino como capítulos de una travesía mayor. Cuando es herido, no se queda únicamente en el dolor inmediato, sino que comienza a preguntarse, de forma casi instintiva, qué significado tiene aquello dentro de su camino vital. Esa tendencia convierte cada conflicto en una especie de prueba iniciática. El arquero, guiado por Júpiter, no concibe la existencia como un círculo cerrado de venganzas, sino como una expansión constante de conciencia. Por eso, incluso en los momentos más oscuros, existe en su interior una búsqueda de propósito. La traición, para él, no es solo una ruptura interpersonal, sino una señal de aprendizaje. Esto no reduce el impacto emocional, pero sí impide que su espíritu se estanque en el resentimiento puro. Sin embargo, esa misma visión elevada puede generar una tensión interna. Porque mientras su mente intenta otorgar significado a lo sucedido, su instinto de fuego reacciona con impulsividad. Esa dualidad crea explosiones emocionales que parecen contradictorias, un momento de furia absoluta seguido por una rápida necesidad de liberación. Sagitario puede decir cosas que parecen definitivas, pero su naturaleza rara vez disfruta de la permanencia del conflicto. A diferencia de signos que estructuran la venganza como un sistema elaborado, el arquero carece de paciencia para sostener una narrativa de largo plazo basada en el rencor. Su energía está diseñada para moverse, no para permanecer. El estancamiento emocional le resulta más insoportable que la pérdida misma. Por eso, incluso cuando ha sido profundamente herido, el impulso de continuar avanzando suele imponerse sobre el deseo de represalia. Existe también una relación importante entre Sagitario y la idea de libertad interior. Este signo no solo busca libertad externa, sino también libertad mental. Una traición prolongada, una obsesión con el pasado o una fijación emocional representan para él una forma de prisión invisible. Por eso, su forma de sanar implica cortar cadenas internas, incluso si esas cadenas están hechas de recuerdos o emociones intensas. En ese proceso,
el arquero desarrolla una forma particular de sabiduría práctica. Aprende a distinguir entre lo que merece ser comprendido y lo que simplemente debe ser dejado atrás. No todo conflicto es digno de convertirse en destino. No toda herida requiere ser reinterpretada indefinidamente. A veces, la verdadera inteligencia consiste en aceptar que algo ya cumplió su ciclo, aunque haya dolido profundamente. Otro aspecto menos evidente es su forma de relacionarse con la autoridad moral. Sagitario, en su expresión más elevada, tiende a juzgar las acciones desde una perspectiva ética interna muy fuerte. No depende únicamente de normas externas, sino de un código propio de justicia. Cuando alguien rompe ese código, la decepción no es solo emocional, sino casi filosófica. Es como si el orden natural de las cosas hubiera sido alterado. Pero esa misma intensidad ética puede llevarlo a errores de juicio. En su impulso por defender la verdad, puede interpretar situaciones de forma absoluta, sin matices suficientes. Esto explica por qué algunas de sus reacciones parecen desproporcionadas desde fuera, aunque internamente estén motivadas por una sensación de coherencia moral. A pesar de ello, el tiempo juega a favor de Sagitario. Su elemento fuego no se alimenta del pasado indefinidamente. A diferencia de energías más fijas o acuáticas, su combustión es rápida y transformadora. Lo que hoy es una crisis emocional, mañana puede convertirse en impulso de crecimiento. El dolor no desaparece necesariamente, pero cambia de forma. También existe una faceta profundamente inspiradora en su manera de recuperarse. Sagitario no solo se levanta, se expande. Cada caída lo empuja a redefinir sus horizontes. En lugar de cerrar su mundo tras una decepción, lo abre aún más, aunque con mayor criterio. Esa capacidad de crecimiento tras el conflicto es una de sus expresiones más elevadas como arquetipo. En el plano energético, el arquero simboliza el movimiento hacia lo desconocido. Por eso, cuando se enfrenta a la traición, su respuesta final no suele ser la repetición del dolor, sino la búsqueda de un nuevo territorio emocional o existencial. El pasado deja de ser un campo de batalla y se convierte en un punto de referencia desde el cual se mide el avance. Hay una grandeza silenciosa en esa forma de existir. No se trata de negar el daño, ni de fingir indiferencia, sino de comprender que la identidad no puede quedar atrapada en una única experiencia. Sagitario, incluso herido, conserva una parte de sí que siempre apunta hacia adelante. Esa dirección no es solo simbólica, sino profundamente estructural en su manera de ser. Así, mientras otros signos pueden quedar atrapados en narrativas de traición que se prolongan durante años, el arquero termina recordando que su verdadera naturaleza no es la de custodiar heridas, sino la de perseguir horizontes. Y en esa persecución constante encuentra su forma más auténtica de poder, la capacidad de no detenerse, incluso cuando el pasado intenta convertirse en una sombra persistente. Existe una dimensión aún más profunda del arquetipo sagitariano que se manifiesta cuando el fuego interior ha sido puesto a prueba por la traición. No se trata únicamente de la reacción visible ni del impulso inmediato, sino de un proceso invisible en el que el espíritu del arquero reorganiza su relación con la confianza, el tiempo y la percepción de la realidad. En ese nivel, Sagitario deja de ser solo un combatiente y se convierte en un viajero que redefine el significado de cada experiencia vivida. Cuando la deslealtad aparece en su camino, algo dentro de este signo no solo se rompe, sino que se expande. La herida no actúa como un límite, sino como una frontera que obliga a mirar más allá de lo conocido. Júpiter, como regente, no permite que la conciencia permanezca encerrada en un punto fijo. Por eso, incluso el dolor se transforma en una invitación a comprender dimensiones más amplias de la existencia. El arquero no permanece observando el impacto de la flecha recibida, sino que comienza a preguntarse qué territorio desconocido se abre a partir de esa ruptura. Existe también una relación particular entre Sagitario y la noción de verdad evolutiva. No se trata de una verdad estática, sino de una verdad que se transforma con la experiencia. Lo que en un momento se percibe como justicia, en otro nivel puede ser reinterpretado como aprendizaje. Esa flexibilidad filosófica permite que el signo no quede atrapado en una única narrativa emocional. Incluso cuando siente que ha sido herido de forma injusta, una parte de su conciencia comienza a reconstruir el sentido de lo sucedido desde una perspectiva más amplia. Sin embargo, esta expansión no elimina la intensidad del impacto inicial. El fuego sagitariano no amortigua las emociones, las amplifica. Por eso, su reacción puede parecer desproporcionada para quienes no comprenden la naturaleza de su energía.
No hay cálculo frío ni estrategia prolongada, sino una descarga que surge de la necesidad de restablecer el equilibrio interno. Una vez liberada esa presión, el sistema emocional del arquero busca nuevamente movimiento, como si la quietud prolongada fuera incompatible con su estructura vital. En contraste con otros signos que desarrollan mecanismos de retención emocional, Sagitario posee una relación casi biológica con la liberación. El resentimiento prolongado se convierte en un peso que interfiere con su misión esencial, que es avanzar. Por eso, incluso cuando la mente podría justificar la permanencia en el conflicto, su impulso vital lo empuja hacia otra dirección. No es olvido, sino desplazamiento consciente de la energía hacia nuevos escenarios. Este proceso también implica una transformación de la identidad. Cada traición obliga al arquero a redefinir quién es en relación con los demás. No desde la pérdida, sino desde la reinvención. En lugar de construir su identidad sobre lo que ha sido dañado, la reconstruye sobre lo que aún puede descubrir. Esta capacidad de reinicio constante es una de las expresiones más elevadas de su naturaleza jupiteriana, siempre orientada hacia la expansión. Existe además una paradoja interna en su forma de experimentar la justicia. Sagitario puede ser profundamente idealista, pero ese idealismo no siempre se ajusta a la complejidad de las situaciones humanas. Por ello, en ciertos momentos, su percepción puede volverse absoluta, interpretando los hechos en términos de verdad o falsedad sin matices intermedios. Esa intensidad moral es lo que hace que sus reacciones sean tan directas, pero también lo que le obliga posteriormente a revisar sus propias conclusiones. Aún así, el tiempo se convierte en un aliado silencioso. A medida que la emoción inicial se disuelve, el arquero comienza a observar los eventos desde una distancia mayor. Esa perspectiva le permite distinguir entre lo que fue un ataque real y lo que fue una proyección de expectativas. No todos los conflictos conservan la misma relevancia cuando se observan desde el movimiento continuo de la vida. En este sentido, Sagitario desarrolla una forma particular de resiliencia que no se basa en endurecerse, sino en seguir en movimiento. Su fortaleza no consiste en resistir sin cambios, sino en transformarse constantemente sin perder su esencia. Esa fluidez lo protege de quedar atrapado en identidades rígidas construidas a partir del dolor. También existe una dimensión espiritual en su forma de superar las heridas. El arquero tiende a percibir la vida como un viaje con propósito, incluso cuando ese propósito no es inmediatamente comprensible. La traición, entonces, se convierte en una prueba de fe en el movimiento mismo. No en las personas, no en las circunstancias, sino en la continuidad del camino. Así, mientras otros pueden quedar anclados en el momento exacto de la ruptura, Sagitario siente que ese momento es solo una intersección dentro de una ruta mucho más extensa. El dolor no desaparece por negación, sino por integración en una narrativa más amplia de crecimiento. Y en esa narrativa, incluso los errores de juicio, las decepciones y las pérdidas adquieren un lugar dentro de una comprensión mayor. Finalmente, el arquero no busca convertirse en alguien impermeable al daño, sino en alguien capaz de atravesarlo sin perder la dirección. Su destino no es la ausencia de heridas, sino la capacidad de seguir avanzando con ellas convertidas en experiencia. Porque en la esencia de Sagitario no habita la inmovilidad del resentimiento, sino la fuerza incesante de quien ha sido diseñado para mirar siempre más allá del punto donde otros deciden detenerse.